Vale, yo la primera vez que oí hablar de la ley de la atracción me quedé súper sorprendida. Fue hace ya varios años, imagino que como os ha pasado a vosotros. Me quedé muy sorprendida. Yo estaba estudiando interpretación por aquel entonces y había quedado con una compañera de clase para ensayar una escena que estábamos llevando a cabo en la escuela. Y me tocaba ensayar con una compañera que era un poquito complicada, en el sentido de que tenía una mala leche, que no os podéis figurar, tenía un genio, siempre estaba súper cabreada con el mundo, siempre estaba criticándolo todo, nada le parecía bien, y cada vez que me tocaba ensayar con ella era como, madre mía, a ver qué me encuentro yo ahora, ¿no? ¿Cuál es mi sorpresa? Que llego a su casa, se llamaba Marta, mi compañera, llego a su casa y me encuentro una persona agradabilísima, majísima, distendida, me sacó una Coca-Cola, pues algo que no me esperaba para nada, y bueno, me quedé alucinada. Empezamos a ensayar, terminamos nuestra escena y nos sentamos a tomar algo y me contó que estaba realmente feliz, que su vida había cambiado por completo, que su perspectiva había cambiado. Digo, bueno, ¿qué te ha pasado? Me dice, pues es que hace una semana me regalaron el libro del secreto. No sé si conocéis el libro del secreto. ¿Quién conoce el libro del secreto aquí? Todo el mundo. Claro, es que fue un boom absoluto. Fue el primer libro que se puso a hablar de la ley de la atracción al gran público. Fue un bestseller, de hecho se siguen sacando libros a día de hoy que hablan del secreto, que todavía están desmenuzándolo. Es como la gallina de los huevos de oro, nunca se acaba. Nunca para de dar dinero ese tema. Bueno, pues este libro había caído en las manos de Marta, misteriosamente, por designios del universo, según ella creía en ese momento. Y ella pues había empezado a practicar lo que el libro le decía. Bueno, pues si tú tienes un deseo, lo que tienes que hacer es pensar en él de manera constante, visualizarlo y sentirte como si ya lo hubieras recibido, como si el universo ya te lo hubiera concedido. Y si haces eso, lo que te dice el libro es que tu radio interior, una radio interior que debemos tener, se sintoniza con el universo y entonces el universo empieza a confabular y te empieza a mandar pues las cosas que tú le pides. Yo soy muy escéptica. Pensé que se había tronado, sinceramente. Dije, esta la hemos perdido. Adiós. Bueno. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando, me cuenta que las cosas que está empezando a pedir las están cumpliendo. Sobre todo cositas pequeñas. Entonces, que estaba muy contenta, que estaba muy ilusionada y que va a intentarlo con cosas más grandes. El gran sueño que tenía mi amiga Marta por aquel entonces era conocer a Mario Casas, el actor Mario Casas, ser la novia de Mario Casas, irse a vivir con él a un piso en el centro de Madrid y tener juntos un cerdito vietnamita. No sé si conocéis esos cerditos negros supermonos que se tienen a modo de mascota. Y su idea era pasearlo con Mario Casas por el Retiro, muy románticamente, ¿no? Esa era la idea. Entonces se dedicó a pedirle esto al universo. A mí me hizo mucha gracia, sinceramente, porque ella hablaba como si realmente eso fuera a suceder. Cuando conozcas a Mario ya verás, porque es un tío súper interesante, porque yo lo sé, estoy segura. Y yo decía, madre mía. Al mes me llama mi amiga Marta y me dice, tía, no te lo vas a creer, ¿te acuerdas lo que te conté de Mario Casas? Digo, adiós, verás tú. Digo, ¿qué pasó? Y me dice, que se me ha cumplido, tía. Digo, ¿cómo que se te ha cumplido? Dice, sí, lo que pasa que fíjate que listo es el universo, que me ha mandado exactamente lo que yo necesitaba. No exactamente lo que yo quería, pero sí lo que yo necesitaba. Digo, a ver. Y lo que pasó es que Marta había conocido a Mario, pero no a Mario Casas, a un Mario, que había ido a su casa, porque a ella se le había estropeado la antena y él era antenista. Sí. Bueno, pero lo curioso es que fue un flechazo instantáneo. Mario y Marta se enamoran locamente. A la semana y pico de conocerse, se ponen a buscar un piso para vivir juntos en el centro de Madrid. Y van rápido. Y al poco tiempo, efectivamente, se van a vivir juntos y, por supuesto, adoptan un perrito, que es de esos pequeñitos que tienen la nariz achatada, que respiran así... Esos, el bulldog francés, gracias. Le llamaron Vietnam.
Esta es una historia totalmente real, no me la he inventado para ejemplificar nada, es así. A ver, parecía que el universo, en cierta manera, sí que le había mandado, ¿no? Con letra pequeña, ¿no? Pero sí que le había mandado lo que ella había pedido, era muy curioso. Con lo cual yo me quedé muy alucinada. Me voy a la librería más cercana y me compro el libro El Secreto. Digo, vamos a ver si mi escepticismo me está aquí impidiendo a mí rodar una película con Leonardo DiCaprio, vete tú a saber qué, por tonta. Digo, no, voy corriendo, me compro el libro, me lo leo entero, me lo leí en una noche y la verdad que me quedé decepcionada. ¿Por qué? Pues porque me pareció una estrategia de marketing de un grupo de americanos que habían decidido enriquecerse sacando un libro que cubría las expectativas de mucha gente, porque la verdad es que es muy difícil estar totalmente feliz y satisfecho y tener todo lo que uno desea. Siempre hay algo que te gustaría tener, siempre hay algo que te gustaría cambiar. Y esto parecía que de repente un secreto que había estado solamente en el poder de los ricos y poderosos, de repente pues iba a estar al servicio de todo el mundo. Entonces, claro, fue un boom, todo el mundo se lo compró. Bueno, lo que sí que me sorprendía era que a mucha gente sí que le funcionaba, pese a que a mí me había parecido un timo, ¿no? Entonces me generó mucha curiosidad esa parte. Dije, tiene que haber algo que sí que está funcionando, algo que sí que pasa de verdad. No sé si es el universo que mágicamente manda cosas, yo no soy muy de creer en eso, yo soy una persona bastante terrenal, aunque sí que es cierto que se sienten cosas, Claudia nos lo ha contado, pero yo soy una persona escéptica. Entonces me puse a investigar el tema y me di cuenta de que, bueno, os voy a poner esta diapositiva. Aquí se ve el postulado de la ley de la atracción, que dice que atraemos hacia nuestra vida aquello en lo que enfocamos nuestro pensamiento de manera constante. Bueno, esto tiene dos partes, ¿no? La primera parte es muy bonita. Atraemos hacia nuestra vida. El ser humano tiene la capacidad de atraer cosas hacia su vida. Si tiene un problema, tiene la capacidad de atraer la solución hacia su vida. Si tiene un deseo, tiene la capacidad de atraer lo que desea hacia su vida. Eso está muy bien, ¿no? Pero hay una condición, obviamente, y es que hay que tener nuestro pensamiento enfocado de manera constante. Eso es complicadísimo, eso es una de las cosas más difíciles que puede hacer una persona. Bueno, como veis, hay una cosa que está muy relacionada con esto, que es nuestra capacidad de concentración. Para mantener el pensamiento constante hay que estar concentrado. Hay que entrenar la atención. Y bueno, voy a empezar hablándoos de la atención, hablando, bueno, no sé si conocéis a Daniel Goleman, si tenemos aquí fans de Daniel Goleman, sí. Si habéis leído su libro Focus, sí, os sonará mucho de lo que voy a contar a continuación, porque la verdad que es un erudito de la atención. Daniel Goleman empieza muchas de sus charlas contando un experimento que se hizo en Princeton hace muchísimos años, en el seminario de teología. Y es súper interesante porque estaban los estudiantes en la clase, en un edificio del campus, ¿no? Y allí pues se les daba un tema sobre el que tenían que elaborar un sermón. Luego tenían que salir de ese edificio, atravesar el campus de Princeton, que no sé cómo será de largo, pero yo me lo imagino grande, iban a otro edificio y allí tenían que dar su sermón. Y únicamente tenían ese camino de un edificio a otro para elaborarlo. Entonces, el experimento fue que a muchas de las personas les dieron el tema de la parábola del buen samaritano. ¿La conocéis todos? Sí, ¿no? La ayudar al prójimo, no importa quién sea, no importa de dónde venga. Vale, el experimento fue que contrataron a un actor que se puso en el camino entre los dos edificios. Entonces, el actor lo que hacía era mendigar. Básicamente llevaba una ropa raída, se mostraba pues en sufrimiento, estaba en el suelo, les pedía por favor ayuda. Vale, la pregunta es, ¿le ayudaron? ¿Influyó el tema que tenían en mente, la parábola del buen samaritano, a la hora de reparar en una persona que estaba en la calle pidiendo? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuántos sí? ¿Sí influyó? ¿Cuántos no? No influyó para nada. ¿Por qué? Porque la persona estaba tan concentrada en la elaboración del discurso que iba a dar, del sermón que iba a hacer, que no estaba pensando en el significado de lo que iba a contar. Estaba pensando únicamente en cómo dar su conferencia. Lo vieron muy poquitas personas. Y bueno, pues fue un experimento muy revelador,
que pone de manifiesto los problemas que tenemos en nuestra atención. Por ejemplo, yo cuando estaba elaborando esta ponencia, estaba estudiando un montón de cosas, ¿no?, para poder contaros todo esto. Me metía en Google Scholar, que es genial para este tipo de conocimientos, os lo recomiendo si no lo conocéis. De vez en cuando pues estaba en Word escribiendo, estaba con la presentación en PowerPoint y cada 2x3 me pasaba, porque soy un desastre con las tecnologías, ya lo habéis visto a la mañana que había problemas técnicos y yo soy un desastre para solucionarlos. Me pasaba que en la esquina inferior derecha de la pantalla me salía la notificación de Facebook, que no sé quitarla, no sé cómo quitarla. Me sale, fulanito te ha escrito un mensaje, o tienes un evento cerca de tu casa al que Marina está interesada. Y algunas veces dices, bueno, no pasa nada, pero de repente alguien a quien conoces mucho te ha enviado un mensaje y dices, ay, voy a verlo. Entonces dejas de trabajar, te metes ahí, pinchas y estás fastidiado, porque te metes en Facebook, empiezas a leer y no sé vosotros, pero yo me engancho, o sea, cuando te quieres dar cuenta llevas 20 minutos, 25 minutos mirando noticias, mirando fotos de las vacaciones de fulanito en Benidorm, que te dan igual, porque tú estás haciendo tu trabajo. Es muy fácil que nos robe la atención un dispositivo electrónico. Sobre todo ordenadores, tablets, nos distraen y generalmente además hay un interés económico debajo, que es que compremos cosas, con los famosos banners. Bueno, en 2007... en Estados Unidos surgió un término nuevo, por aquel entonces, que era puzzled. ¿Alguien sabe lo que es? Puzzled era una mezcla de dos palabras. Era puzzled, que significa perplejo en inglés, y pissed off, que significa cabreado. Y surge porque era la época del boom de la BlackBerry y bueno, empezaba a surgir el tema de que tú estás con un amigo tomándote algo, contándole tu vida, súper bien, súper a gusto, y de repente tu colega saca la BlackBerry, se pone a ver mensajes, se pone a contestar emails y la gente era como, pero qué mal educado, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y puzzle es un término que murió con la BlackBerry, como podéis imaginar, porque a día de hoy eso lo hace todo el mundo. Todo el mundo, o sea, te tomas algo con una amiga y tú miras el móvil, tu amiga mira el móvil 30 veces. Es un problema que tenemos. De hecho, vas a un restaurante por la noche, ves a una pareja cenando y no están embobados mirándose a los ojos y hablando. Muchas veces están alguno con el móvil, uno de los dos, y viendo que el otro lo está, el otro lo coge también y se pone a, pues yo qué sé, a whatsappear o lo que sea. O lo que es peor, se acaban los debates entre los colegas. Enseguida se busca en Google la solución y ya no se debate, ya no se trabaja el razonamiento, ¿no? Bueno, esto puede ser más grave o menos grave. Por ejemplo, en el tema de una madre que está con su bebé, el bebé le está reclamando atención, porque los bebés siempre están reclamando atención, y la madre está aburrida, entretenida, mirando el móvil y no le está prestando atención al bebé. Probablemente su padre esté haciendo lo mismo. O lo habréis visto si os subís mucho en autobuses urbanos, en el metro. Todo el mundo va con la cabeza para abajo mirando un dispositivo electrónico, ¿sí o no? Todo el mundo. La gente no se relaciona, la gente no se comunica. Hemos perdido algo. Hemos perdido conexión humana y es una pena. Herbert Simon, que era el premio Nobel en 1977, ya decía entonces que la información consume la atención. A mayor información, más difícil nos es atender a otro tipo de cosas, ¿no? Voy a hablaros del rapport. El rapport es lo que debería pasarnos cuando estamos con otra persona. ¿Alguien sabe lo que es el rapport por aquí? ¿Los coaches de la sala? Seguro que sí. Vale, el rapport tiene 3 ingredientes principales. El primero es, obviamente, la total atención hacia la persona que tenemos delante. Qué menos que si tenemos una persona que nos está hablando, que se está dirigiendo a nosotros, le prestemos toda nuestra atención. ¿Vale? El segundo ingrediente es una sincronía no verbal. Esto es súper divertido de ver. Si vierais a 2 personas que están en rapport, hablando desde fuera, si las pudierais ver en una pantalla de cine o de televisión, veríais que sus cuerpos parece que están coreografiados, parece que están como si lo hubieran previsto o algo así o acordado. Y no, eso tiene que ver con las neuronas espejo. Las neuronas espejo son súper importantes. Cada vez a nivel neurológico se descubre que son más importantes. Porque son los que, aparte de ayudarnos a aprender muchas cosas por imitación,
de nuestros padres, cuando somos pequeños, nos ayudan a interpretar las intenciones del otro, o de la gente, o de un animal. Imaginaos que no tuviéramos neuronas espejo y que en el primer beso vemos una cabeza que se acerca a nosotros así. Si tú no sabes interpretar eso, es el fin de la raza humana. Chao. Se acabó. Esa es la sincronía no verbal. Luego, como tercer ingrediente, tenemos una sensación muy agradable de conexión. Lo que se llama estar absorto en una conversación, disfrutando a tope de la otra persona, comunicándote, conectando humanamente con ella. Contaba Goleman también en una de sus conferencias en Reino Unido que le había hecho mucha gracia un artículo que se había publicado en una revista de Harvard. Se llamaba The Human Moment, el momento humano. Y básicamente lo que hacía era contar a los grandes empresarios que habían salido de Harvard lo que tenía que hacer cuando una persona entraba en su despacho. Les decía, punto 1, apártense de la pantalla de ordenador. Punto 2, guarden todos sus aparatos electrónicos en el cajón, el móvil, la tablet. Sepárense un poquito, miren a la persona que tienen delante y escuchen con total atención. Como, ¿en serio hay que explicarle esto a gente tan lista? Daniel Goleman alucinaba y se moría de risa con esto. Y es que es normal, la atención es un bien que cada vez está más en decadencia. Cada vez nos cuesta más prestar atención y cada vez nos cuesta más que otras personas nos presten atención. Debemos tomar un papel activo ante la degradación de la atención. No podemos dejarnos llevar porque ya estamos viendo hacia dónde va. Cada vez estamos más metidos con los aparatos electrónicos. ¿Qué podemos hacer para tomar un papel activo? Pues hay parejas, por ejemplo, que acuerdan que cuando llegan a su casa por la noche, después de trabajar, dejan sus móviles en un cajón y se dedican a comunicarse y a tener una vida de pareja normal, sana, sin que haya interferencias. Hay grupos de amigos, esto ya hace bastantes años que empezó, que van a un restaurante, empezó de moda en Estados Unidos, van a un restaurante juntos, dejan los móviles en el centro de la mesa. El primero que mire el móvil paga la cuenta. Sí, con lo cual todos intentan no hacerlo, lógicamente. Vale, quiero hablaros un poco de los tipos de atención. Bueno, vamos a empezar por la atención selectiva. La atención selectiva es lo que está pasando ahora mismo aquí, que estáis atendiéndome a mí porque estoy hablando, me estoy moviendo delante de vosotros y además habéis venido aquí a ver ponencias, con lo cual es lógico que me estéis atendiendo a mí y no estáis dándoos cuenta de que allí hay un altavoz negro por el que cuando yo hablo sale mi voz. ¿Cierto, no? Vale. Con la atención selectiva lo que hacemos es dirigir nuestra atención, puede ser de manera deliberada o no, hacia un foco. Atención sostenida significa que lo hacemos durante un periodo de tiempo largo. No cuando vamos por la calle, atendemos un momento en el paso de cebra y seguimos. De manera sostenida. Atención dividida. Es obvio, ¿no? Tenemos dos estímulos, dividimos nuestra atención. O tenemos más estímulos, más de dos estímulos, y somos capaces, aún así, de repartir nuestra atención y enterarnos, aunque sea parcialmente, de muchas de las cosas que suceden. Dicen que las mujeres tenemos más facilidad para la atención dividida que los hombres, que podemos realizar más de una tarea a la vez con bastante éxito. Pobrecitos, ellos, que no, que es mentira, no os preocupéis. Bueno, luego está la atención involuntaria y la atención voluntaria. Esto es evidente, si ahora mismo Alberto da un aplauso, Bueno, pues sensorialmente, porque os lo he dicho, ¿no? Pero si no os lo hubiera dicho, todos os habríais vuelto en plan, ¿quién es el zumbao que está dando aplausos ahora que no corresponde? Bueno, pues esa sería involuntaria, y atención voluntaria es lo que estáis haciendo de nuevo al mirarme a mí, porque estáis queriendo atenderme, lo cual yo os estoy muy agradecida por ello. Vale. Luego están los distractores. Las cosas que nos desvían. Si alguien quiere que vuelva atrás en una diapositiva o necesita copiar algo, que me lo diga, que sin problema volvemos. Los distractores son esas cosas que llevan nuestra atención al sitio en el que nosotros no queremos que esté, nos la desvía. Entonces, tenemos los distractores sensoriales, que sería, por ejemplo, el aplauso que iba a dar Alberto. De repente oímos, con el sentido del oído, oímos algo que nos llama la atención y nos distrae de lo que estamos haciendo. Puede ser algo que vemos, un niño que se cae y de repente dejamos todo lo que estamos haciendo, vamos a ayudar al niño.
puede ser olfativo, puede ser de cualquier tipo. Pero estos no son tan problemáticos porque nos llama la atención y enseguida tenemos la opción de volver a centrar nuestra atención en lo que queríamos. Estos son un poquito más cabritos, los emocionales, porque nos impiden muchas veces realizar una tarea con éxito. Por ejemplo, estamos trabajando, estamos intentando redactar un informe y pues empezamos a acordarnos de la discusión que tuvimos con nuestra pareja ayer. Qué movida, qué horror, cómo lo vamos a solucionar. O de lo que nos pasó con nuestro compañero, aquel tupper, qué pasó con él, quién se lo llevó, yo no fui, espero que no piense que se lo he robado yo. Tonterías, pero que al final nos preocupan y que nos distraen. O cosas graves que realmente requieren nuestra atención. ¿Por qué? Pues porque al final las cosas que nos preocupan intentamos resolverlas para estar bien, lógicamente. Bueno, esto es una obviedad. Cuanto más nos concentramos en algo, mejores resultados obtenemos. Sí, es una obviedad, pero tenemos que recordarlo constantemente, porque parece que se nos olvida, ¿no? Hay un test de atención que se hace a los atletas que puede determinar cómo va a sucederse su próxima temporada deportiva, o sea, qué éxito van a tener en función de la atención que sean capaces de tener. O sea, que hay una relación entre la capacidad de atención y el éxito, y la capacidad de trabajo. Por ejemplo, un estudiante, es obvio que cuanto más atención ponga en lo que estudia, mejores notas va a sacar. Pero es que incluso en el examen, cuanto más atienda a las preguntas que se le están haciendo, cuanto mejor las comprenda, mejor va a entender qué se le está preguntando y mejor va a poder responder a esas preguntas. Cuando leemos, nos vamos a enterar muchísimo mejor si tenemos una atención alta. Dicen que las personas divagamos, cuando leemos, entre un 20 y un 40%. El estudio se hizo con Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que es un poquito a lo mejor pesado para algunas personas. Igual si lo hubieran hecho con un libro como Anatomía de Grey o... No, 50 sombras de Grey es el que hubiera enganchado más a la gente. Bueno, igual el resultado hubiera sido un poquito distinto. Y esto es lo contrario, cuanto más nos distraemos, más dificultades tenemos para prosperar. ¿Por qué? Pues porque nos perdemos muchas cosas. Nos perdemos cosas que podemos aprender. Nos perdemos el atender a nuestros propios errores, con lo cual eso nos impide darnos cuenta de los mismos y nos impide corregirlos. O sea, nos perdemos realmente cosas. Esta es la representación gráfica de la atención, que es la que hace Daniel Goleman en su libro. Aquí tenemos la calidad del desempeño de una actividad cualquiera. Y aquí tenemos la actividad cerebral, va de menos a más. Aquí estaríamos prácticamente dormidos, aquí estaríamos con un nivel de estrés máximo, con las hormonas del cortisol, la adrenalina a tope. Vale. Bueno, el punto más álgido que podemos tener es este, es el 100% de la atención. Una calidad de desempeño altísima con una actividad cerebral media, no tiene por qué ser disparada. Este punto que vemos aquí es la desmotivación. ¿Por qué? Porque tenemos una actividad cerebral muy bajita y una calidad de desempeño nula. O sea que lo que nos pasa aquí es que no estamos comprometidos con lo que estamos haciendo. Y aquí, en esta otra parte, tenemos el fracaso. ¿Por qué? Porque nuestra actividad cerebral está tan a tope, estamos tan estresados, tan agobiados, que nuestra calidad de desempeño cae en picado. Esto es lo que sucede. Y, sin embargo, cuando estamos en máxima calidad de desempeño y una buena y normal actividad cerebral, entramos en un estado que se llama flow, que suena así como guay, como muy inglés, pero es algo que se descubrió en un experimento que se hizo también. Se preguntó a gente de distintas profesiones. Por ejemplo, se preguntó a músicos, se preguntó a bailarinas, a neurocirujanos. Se les preguntó qué momento de su vida recordaban en el que hubieran hecho algo de manera excelente, un 10. Y fue curioso porque daba igual cuál fuera su campo. Da igual si era neurocirujano, bailarina, etc. Lo que importaba era que describían exactamente el mismo fenómeno, que era que estaban totalmente absortos en una tarea, con las habilidades como potenciadas,
Se sentían flexibles, se podían adaptar ante cualquier cosa que surgiera de manera rápida, estaban hábiles mentalmente y además se sentían fenomenal. Eso era lo que tenían en común. Eso es lo que se llama flow, ese estado de flow. Uno de los neurocirujanos del experimento contaba que tuvo que hacer una... Bueno, el momento en el que mejor desempeño tuvo fue porque tuvo que hacer una operación muy complicada, que le daba un poco de respeto porque nunca la había hecho, no sabía si le iba a salir bien y pues estaba el hombre que no sabía. Se metió en el quirófano, en la sala de operaciones, empezó a operar y se concentró tanto que llegó aquí al estado máximo de calidad de desempeño y actividad cerebral alta y pasaron 5 horas y dice que se le pasaron absolutamente volando, que no se dio ni cuenta. La operación salió a la perfección y eso que no lo había realizado nunca y además cuando terminó se dio cuenta de que una de estas cositas del falso techo se había caído y no se había ni enterado, estaba en el suelo del quirófano. Bueno, es curioso porque a veces estamos haciendo una cosa y estamos pensando en otra. Esto pasa habitualmente, ¿verdad? Bueno, hubo otro experimento también en Harvard que se hizo con los alumnos. Ahora que somos tan modernos, pues se les descargó una app y con esa app pues podían responder a un cuestionario que tenía únicamente 2 preguntas y era un cuestionario que saltaba de manera espontánea en cualquier momento del día. Entonces tenían que responder solo esas 2 preguntas. La primera, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Y la segunda, ¿en qué estás pensando ahora mismo? Bueno, ¿qué actividad creéis que tuvo más diferencia entre lo que se hacía y lo que se pensaba? Estudiar, fue una de ellas. Trabajar y estar delante del ordenador. Trabajar es lo peor. Pensaban siempre en otra cosa. ¿Cuál creéis que fue la que mayor coincidencia tuvo entre lo que se hacía y lo que se pensaba? ¿Cuál? ¿Alguna sugerencia? El sexo. El sexo, efectivamente. Sí. Que luego lo gracioso es quién está haciéndolo y rellenando una app. Es absurdo, pero sí, la gente lo hacía. Se lo tomaba muy en serio en Harvard. Bueno, vale, ahora me gustaría debatir un poco con vosotros qué creéis que es mejor, la concentración o la divagación. ¿Qué estado nos ayuda más? ¿Quién cree que la concentración nos ayuda más? ¿Uno? Depende en qué momento. ¿Quién cree que la divagación es mejor? Hay mucha duda por lo que veo. Vale, pues efectivamente la concentración es importantísima por todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero la divagación no es algo malo, no es algo de lo que debemos huir y concentrarnos otra vez rápidamente. La divagación es necesaria para el proceso creativo, es súper necesaria. Para músicos, actores, pintores, pero no solo para ellos, también para inventores, matemáticos, cirujanos, médicos. Al final, lo que hacen estas personas es concentrarse mucho en el problema en un primer momento, analizarlo, evaluar los datos, darle 1000 vueltas y luego lo que hacen es paran. Se van a su casa, se dan una ducha, se van a andar en bici, duermen y de repente, ¡plop!, la solución les surge de la nada. ¿A alguien le ha pasado esto? Que le surja una idea cuando menos se lo espera y digo, anda, es verdad, yo podía solucionar esto así. Sí, ¿verdad? Esto pasa mucho. Bueno, pues para eso es muy buena la divagación, para crear y tener ideas. Eso sí, una vez que tenemos la idea, tenemos que volver a concentrarnos para volver a ponerla en práctica, ¿no? Tenemos que elaborar una estrategia, etcétera, etcétera, que eso sí que nos requiere concentración. Sí, esto ya lo hemos dicho. Vale. Ahora quiero hablaros de los tipos de consciencia. Es curioso porque Claudia... ¿Sigues aquí? Hola. Claudia nos habló antes de lo que ella llama el primer cerebro. Ser consciente de este primer cerebro es lo que llamamos la consciencia interna. Había un abogado, que esto lo cuenta Goleman siempre, que tenía un tumor, por desgracia se descubrió un tumor en el lóbulo prefrontal. Y bueno, se le operó con éxito, salió bien de la operación y parecía que tenía todas sus capacidades intactas, porque seguía teniendo un índice de inteligencia altísimo, seguía teniendo capacidad para memorizar, tenía capacidad de relacionar datos, pero no podía hacer su trabajo. Y él no sabía por qué. Entonces, va a varios médicos, no le consiguen ayudar, acaba perdiendo su trabajo,
acaba perdiendo a su mujer, se queda en la calle y ya en desesperación máxima, viviendo en la habitación de invitados de su hermano, le recomiendan que vaya a ver a un psiquiatra, a un especialista en la conexión entre el lóbulo prefrontal y lo que llaman los ingleses the guts, ¿no? Aquí las tripas, el centro emocional de las personas. Ese hombre, el especialista, se llamaba Antonio Damasio, que es mundialmente conocido. Y este señor, después de tener varias entrevistas con el abogado, le hizo una pregunta. Le dijo, bueno, por hoy ya hemos terminado y tal, la semana que viene nos vemos. ¿Qué día te parece que nos veamos? ¿Qué día te parece mejor? Y el hombre no podía responder, no era capaz. O sea, era capaz de decir qué días tenía libres, a qué horas podía estar allí y qué días le venían bien, pero no podía escoger uno. Era incapaz de tomar la decisión. No sufras, no pasa nada. Bueno, lo que le pasaba es que se le había cortado esa conexión entre la cabeza y la emoción. Es decir, no podía acceder a toda esa información que nos da la sensación de esto está bien, esto está mal, sobre todo basada mucho en nuestra experiencia. Imaginaos, nos quedaríamos sin un montón de datos, no podríamos tomar decisiones. Y eso es lo que le pasaba a él. Luego cuenta Goleman que fue al instituto con una persona que no era muy buen estudiante, no sacaba muy buenas notas, le costó mucho graduarse, le costó entrar en la universidad y al final consiguió estudiar un ciclo de dirección de cine, porque era lo que a él le gustaba. Y en este curso destacó muchísimo, fue el mejor de su curso, tanto es así que el profesor le recomendó para que fuera el asistente de dirección de un director que él conocía. Y a este señor le impresionó también, tanto que en su momento le propuso que dirigiera una película para la que él tenía un guión. Así que dirigió la película. Y la productora, alucinada con el resultado, le dijo, mira, confiamos en ti 100%. Si quieres hacer una película, te ponemos el dinero, te la producimos, ningún problema. Y él dijo que no, que a él no le había gustado nada cómo habían realizado la película que él había dirigido y que mejor no. Y bueno, todo el mundo sabe que en Hollywood todo el mundo sabe que eso es un suicidio absoluto. ¿A dónde vas diciéndole que no a una productora que te quiere producir tu primer trabajo? Pues dijo que no, porque no estaba convencido, porque no lo sentía. Total, que tuvo que visitar 11 bancos para conseguir financiación, hasta 11 bancos. En el 11º por fin le conceden la financiación y consigue hacer su película. Y bueno, puede que alguno la hayáis visto, se llama Star Wars. ¿Os suena? Pues sí, George Lucas lo que hizo fue tener en cuenta esto, su conciencia interna. Al final, esto también lo cuentan los grandes forrados del mundo, ¿no? Que empiezan de cero y acaban teniendo un montón de negocios. Siempre analizan los datos, siempre ven todos los temas prácticos, pero al final, ¿se siente bien o se siente mal hacer esto? ¿Me da buen rollo o no me da buen rollo? Y eso se basa en un montón de experiencias y en un montón de conocimientos que probablemente son subconscientes para nosotros, pero que están ahí. Esa es la consciencia interna. Luego tenemos la empatía, que es la consciencia del otro. Hay 4 tipos de empatía, 4 maneras de tenerla. Una es, sé lo que estás pensando, sé cómo piensas. Luego está, sé cómo dirigirme a ti. Luego, sé cómo te sientes, que es una parte esencial. Y hay una parte todavía más importante que es la preocupación empática. Además, voy a intentar ayudarte. Además de esto. Y finalmente, tenemos la consciencia externa. ¿Qué es consciencia externa? Tener consciencia de lo que nos rodea, poder mirar a nuestro alrededor, poder elaborar estrategias, poder ver a nuestros competidores, poder comparar. Se puede hacer por explotación y por exploración. Por ejemplo, cuando tomas conciencia externa por explotación, si hablamos de un producto, imaginaos la BlackBerry, de la que ya he hablado varias veces. Lo que hicieron los de BlackBerry fue explotar la BlackBerry al máximo. Tenían un producto que funcionaba muy bien, se la compraban todas las empresas. ¿Y qué hicieron? Pues mejorarla. Meterle un montón de aplicaciones, de cosas que se podían hacer con la BlackBerry, hacerle un diseño más chulo, ponerle esto en plateado, lo otro en otro color. Se olvidaron de explorar.
Se olvidaron de ver el mercado, se olvidaron de ver a su alrededor. No vieron venir a Samsung, no investigaron a sus oponentes, se centraron tanto en su producto que no pudieron ver el resto. Así le fue a los pobres. Bueno, entonces, estos son los tres tipos de consciencia, y si no los tenemos, lo que ocurre es que vamos un poco ciegos por la vida, nos faltan datos. Esto es lo que nos ocurre. La noticia buena es que la atención, aunque no la tengamos a tope, es un músculo que se puede entrenar. Aquí tenemos al cerebrito que va al gimnasio. Bueno, ¿cómo se entrena la atención? La atención es como un músculo. Cuando queremos entrenar un músculo, ¿qué hacemos? Pesas. Por ejemplo, yo quiero entrenar mi bíceps, pues me pondría a hacer pesas, ¿no? Son repeticiones con las pesas. Pues con el cerebro es lo mismo. Entonces, si queréis, hacemos un pequeño ejercicio. ¿Sí? ¿Os apetece? De cómo se harían estas repeticiones. Entonces, os voy a pedir que os sentéis recto, con las rodillas un poquito separadas, que cerréis los ojos. Si tenéis frío, abrigaros. ¿Vale? ¿Estáis bien de temperatura? Sí, vale. Cerrad los ojos y simplemente sed conscientes de vuestra respiración. Vamos a fijarnos en cómo entra, cómo sale, cómo se siente. Si notamos alguna sensación física en la cara, de calor, cuando respiramos. Y el ejercicio consiste en que si nuestra mente divaga, en cuanto nos demos cuenta, no pasa nada, la volvemos a traer a nuestra respiración. Y volvemos a empezar, ¿de acuerdo? Si se nos va la mente, la devolvemos a la respiración. Perfecto, muchas gracias. Ya podemos abrir los ojos. ¿A quién se le fue la mente a otro sitio en algún momento? 1, 2, 3, 4, 5. Uf, mucha gente. Vale, perfecto. ¿Quién fue capaz de traerla de vuelta? Genial, pues éxito 100%. Ese es el ejercicio. El ejercicio no es mantener la atención en la respiración. El ejercicio es traer la atención de vuelta a la respiración. Esa es la repetición. Esa es. Así es como entrenamos nuestro cerebro. Bueno, antes de contaros esto, bueno, lo que hemos visto es un poquito de mindfulness. No sé si lo conocéis, muchos de vosotros. Vale, pues bueno, para lo que sirve el mindfulness es para aprender a calmar nuestras emociones a la vez de para tener cada vez más atención. Entrenamos esa capacidad. Al cerebro le gusta economizar la atención. He puesto a Bob Esponja porque el cerebro a mí me recuerda a una esponja y Bob Esponja es muy simpático, no hay otra explicación. Bien, aquí tenemos un Bob Esponja aburrido. Esta es la habituación. Seguro que a todos os pasa que os levantáis por la mañana, os hacéis un café, os vais a la ducha, os vestís, os metéis en el coche, os vais al trabajo, recorréis la M30, llegáis y de repente decís, estoy aquí, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? O vais por la calle de un sitio a otro y de repente decís, no me acuerdo para nada de haber pasado por aquella calle, qué raro. Y es porque nos habituamos, las cosas que hacemos de manera constante, de manera diaria, pues nuestro cerebro se las aprende. Entonces libera nuestra atención para que pues hagamos otra cosa con ella. Normalmente preocuparnos, intentar resolver algún problema que tenemos. Eso es cuando está aburrido. Realizamos acciones de manera mecánica. Y el otro estado que tenemos es orientación. El cerebro se activa ante lo que no conoce. Le encanta aprender cosas nuevas. Eso le encanta. Por ejemplo, la gente que hace marketing, los expertos en marketing, se aprovechan de esto un montón, lógicamente. Cada año sacan un coche. Y siempre nos gusta más el nuevo que el viejo. ¿Os habéis fijado? ¿Cómo somos, Pues nos gusta más el nuevo, ¿por qué? Porque le han hecho algunos cambios al viejo. Le han cambiado a lo mejor un par de cositas, pero son suficientes para que se active la respuesta de orientación de nuestro cerebro. Y ¡pam! Nos encanta. Queremos conocerlo, lo queremos. Esto nos pasa con el coche, nos pasa con la moda, nos pasa con personas, nos pasa con muchísimas cosas. Es muy curioso. Y lo que pasa cuando entrenamos nuestra mente
es que conseguimos que el cerebro viva en orientación, ponga atención plena en una cosa. Aquí tenemos el cerebro visto desde frente. Desde frente, suena un poco raro. Bueno, tenemos, los dos lóbulos frontales, el derecho y el izquierdo. La actividad de los lóbulos frontales puede llegar a predecir el estado de ánimo que vamos a tener. Por ejemplo, si somos una persona que tenemos una actividad del lóbulo frontal derecho muy elevado, en este momento, mañana puede que estemos de muy mal humor. Es así. Si es al revés y es el izquierdo, probablemente mañana tengamos un buen día. Y hay personas a las que esto se le cronifica de alguna manera. Hay personas que de manera constante tienen más activa la parte derecha y lo que les pasa es que a lo mejor pues acaban teniendo ansiedad, acaban teniendo un poquito de depresión. Y es por esto. La gente que se inclina bastante más hacia la izquierda, lo que le pasa es que es gente muy resiliente, que los problemas le parece que, bueno, pues no pasa nada, pues buscamos una solución. Enseguida se adaptan, no lo pasan tan mal, salen de ello mucho antes, no se revuelcan ahí en el problema, devuelven los golpes rápido. Y luego está la media de gente que más o menos pues va de aquí a aquí, ¿no? Tiene días de este lado, tiene días de este otro, tienes días buenos y días malos, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Y cuando hacemos mindfulness, lo que ocurre es que, bueno, no sé si alguno ha hecho alguna vez un curso de 8 semanas de mindfulness, de entrenamiento. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie de esta sala? Bueno, pues lo que pasa es que durante 8 semanas, si tú entrenas durante media hora, tu cerebro, un ejercicio como el que hemos hecho nosotros, de mantener tu atención centrada en la respiración, lo que se consigue al final, y esto sí que está documentado por muchísimos estudios, es que la actividad cerebral del lóbulo frontal derecho, prefrontal derecho, se va relajando y se nos va activando más la parte izquierda. Calma muchísimo las emociones. Y con la parte izquierda activada es cuando tenemos el estado de orientación, que es lo que os comentaba antes. Aquí acaba el escenario, debería dejar de caminar, marcha atrás. Vale, la capacidad de calmar nuestras emociones está muy relacionada con nuestra capacidad de atención. Vale, esto que vemos aquí es un semáforo y os lo he puesto porque esto que os he contado lo están aprendiendo los niños en el cole desde hace muchos años. Aparte de que se les hacen prácticas de mindfulness, se les explica, se les cuentan maneras de gestionar las emociones, sobre todo las emociones negativas. Entonces se les pone en la clase este semáforo. La luz roja, ¿qué significa? Parar, ¿no? Basta. Estamos muy enfadados, estamos tan enfadados que lo que necesitamos es parar. Paramos, nos calmamos, pensamos y entonces y solo entonces es cuando ya podemos pasar al siguiente punto, al naranja, que es vamos a ver qué opciones tenemos ante esto que pasa. Porque si no, si pasamos del rojo al verde, bueno, esto es un síntoma de madurez, ¿no? Cuando dejamos que pase más rato entre el rojo y el verde, es un síntoma de que no dejamos que nuestros impulsos nos dominen y vamos ahí como Miura. Y no, lo que hacemos es pensar qué pasa, pensar cómo resolverlo. Ese es el punto naranja, es el punto intermedio. Una vez que tenemos evaluadas todas las opciones, lo que hacemos es escoger una y una vez que sepamos que es la mejor, después de evaluarla, verde, ya podemos pasar. Y esto es lo que les enseñan a los peques en el cole. Hay, bueno, a un ejemplo de 2 niños, 3 niños de hecho, que iban al campo de fútbol. Estaban en el cole, ¿no? Y les tocaba la clase de gimnasia y era pues que jugaran al fútbol básicamente. Entonces iba un niñito delante y 2 niñitos detrás. Y el de delante iba súper contento y los de detrás iban, jolín, mira este que no sabe jugar al fútbol, es súper torpe, qué coñazo, yo no pienso cogerlo, espero que vaya en otro equipo porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y el niñito de delante estaba oyendo. Una respuesta muy normal habría sido cabrearse, ¿no? O que se fuera a llorar, o que no quisiera jugar al fútbol, que se negase. Hubiera sido normal. Pero lo que hizo este niño, que había aprendido cómo gestionar sus emociones, se volvió hacia sus 2 compañeros y les dijo, es verdad, la verdad es que soy malísimo jugando al fútbol, pero no me importa porque yo quiero aprender, yo vengo a jugar, lo que yo quiero es aprender. Y además me encantaría ser tan bueno como vosotros algún día. Ese es el objetivo que yo me he puesto. Claro, automáticamente los otros niños cambian de actitud, le dan un abrazo, hombre, claro, no te preocupes, nosotros te vamos a enseñar, ya verás, coge el balón, tal y cual. Muy distinto a la reacción que habíamos dicho antes, ¿no?
cambia totalmente. ¿Cuál es más sana? Obviamente la segunda, obviamente. Hubo un experimento en Stanford, súper famoso, este lo conocéis casi seguro, el de los niños y las chuches. ¿Sí? ¿Alguien no lo conoce? Vale, lo voy a contar. Fue un experimento que se hizo a niños de 4 añitos, hijos, la mayoría de estudiantes de Stanford, con padres muy listos, todos ellos, por lo tanto. Lo que se hacía era, se entraba en una salita con el niño, se le sentaba en una mesita de estas pequeñitas, con una sillita pequeñita y con un platito que tenía una chuche encima. Y lo que se le decía al niño es, te la puedes comer si quieres, pero si no te la comes, si consigues contenerte, cuando yo vuelva te daré 2. Súper divertido, ver las reacciones de los niños. Increíble. Unos la miraban, estaban así súper nerviosos, no sabían qué hacer. Otros se la comían, otros se iban a la otra esquina del aula y se ponían a bailar o a hacer cosas para estar distraídos y no pensar en la gominola. Hacían de todo. Y bueno, lo interesante no es quién se comió la gominola, quién no se la comió, quién esperó, quién pudo esperar más tiempo. Lo interesante es que 14 años después se cogió a estos niños, que ya tenían 18, y se vieron sus resultados académicos. Y lo revelador fue que efectivamente los niños que habían podido esperar, controlar su impulso, habían tenido todos muchísimos mejores resultados que los otros, los que no habían sido capaces de gestionar la emoción. Porque al final resulta que gestionar la atención, gestionar la emoción, gestionar una distracción, te lleva a tener mucho más éxito en la vida. Si pudiéramos evaluar esto en todo el mundo, veríamos, como se ha hecho en varios experimentos, que se puede determinar, según el nivel de atención, cuánta gente a los 30 va a tener un buen estado de salud, va a tener más dinero, va a tener más éxito profesional y amoroso. Es increíble. Así de importante es trabajar la atención. Y es más interesante y influye más en nuestro futuro la capacidad de calmar nuestras emociones y de centrar nuestra atención que la familia de la que provengamos, porque todos los niños provenían de familias de padre y madre, de estudiantes de Stanford excelentes, ¿no? Con capacidades intelectuales muy buenas. Vale, obviemos esta cosa. Ah, se ha ido sola. Vale, eso es lo que me pasa a mí con el Facebook, que os contaba antes. Bueno, vale. ¿Qué pasa cuando ya nos ponemos prácticos? Porque yo había empezado hablando de la ley de la atracción. ¿Qué pasa cuando la ley de la atracción nos dice que el mundo que nos rodea es un reflejo de nuestro mundo interno? Cuando tenemos un objetivo, a ver, aquí, y nosotros nos situamos aquí ante el objetivo, empezamos a caminar hacia él y nos distraemos. Intentamos volver a caminar hacia él y nos distraemos, intentamos volver a caminar hacia él y nos distraemos. Lo que ocurre es que cada vez vamos a estar más lejos, más lejos, más lejos del objetivo y al final, pues obviamente perdemos el interés, perdemos el objetivo. Y era un objetivo que habíamos determinado analizando la situación, era lo que queríamos hacer, pero al final se nos acaba perdiendo. Esto lo contaba Jenny por la mañana, de los que estuvisteis aquí. ¿Qué pasa? Que al final nos vemos obligados a hacer un plan B. Nuestro plan A, olvídate, y el plan B puede significar, en vez de estudiar en Madrid, irte a estudiar a Barcelona. Irte a estudiar a Barcelona, pues significa que vas a conocer a un montón de gente distinta de la que ibas a conocer en Madrid. Probablemente desarrolles un lenguaje distinto del que ibas a tener en Madrid. Tu piso va a ser distinto, tu entorno va a ser distinto, el clima va a ser distinto, tu carácter va a ser distinto. Así de importante es la atención. Lo que pasa es que después de muchos objetivos perdidos, al final acabamos por el plan Y, el plan Z, ojalá fuera el plan B. Pero muchas veces lo dejamos tanto que acabamos muy, muy alejados de nuestro objetivo. Entonces, ¿qué opináis? ¿El mundo que nos rodea tiene que ver con nuestro mundo interior? ¿Por aquello en lo que nosotros estamos centrados o no centrados? ¿O porque el universo nos manda cosas? ¿Qué pensáis? Ay. Una mezcla de las dos, con lo que prestamos atención. Vale. Bueno. Hay que tener cuidado con las señales. ¿Os acordáis la historia que yo os contaba al principio de mi amiga Marta, la que se quería casar con Mario Casas? Pues ella interpretó todas esas señales, ¿no? Ella conoció a un Mario y dijo, ¡oh! El universo me ha mandado un Mario. Tú, ha venido a mi casa. Mario Casas, Mario Casas.
Claro, le saltó la alarma. Hay que tener cuidado. Esta historia no acabó bien, además. Fue una historia terrible porque ella se quedó embarazada súper pronto de él y él resultó ser un maltratador. Y bueno, es una historia muy trágica. Al final acabaron obviamente separados, con juicios y sobre todo con problemas con el tema de la niña, ¿no? Hay que tener cuidado con las señales, porque habrá cosas que nos mande el universo por vibraciones, como nos contaba Claudia, pero hay cosas que tienen mucho que ver con dónde tenemos la atención. Si estamos todo el día pensando, voy a conocer a Mario Casas, voy a conocer a Mario Casas, y si llega un Mario a nuestra casa, decimos, tú, ya está. No. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Donde tengamos la atención, esto lo contaba Pere también por la mañana, donde pongamos nuestra atención, vamos a poner nuestro futuro, al final. Lo vamos a ir creando en esa dirección. Eso es lo que pasa. Creas el mundo que te rodea a través de tus interpretaciones. Entonces, cuidado de nuevo con las señales, os digo. Haces interpretaciones en función de aquello en lo que estés concentrado. Y hasta aquí la presentación sobre la atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Ninguna? ¿No? Venga, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Vale, bueno, pues espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas útiles y que os las llevéis a casa. Muchísimas gracias a todos.